¿Vieron alguna vez que si salían a caminar por Plaza España, en Nueva Córdoba, provincia de Córdoba, un proyectil disparado desde un arma en un cuarto piso podía quedarse incrustado en su cuello? Eso mismo le pasó a Milagros, y parece que nos puede pasar a todos. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Puede Pasarte Podcast. Hoy, blancos humanos, tiradores en Nueva Córdoba. La verdad que se armó muchísimo revuelo en las redes sociales con el video que subimos a Instagram, que, paréntesis, es @puedepasartepodcast, así nos pueden seguir por ahí también, porque este caso despertó varias dudas naturales y también un poco existenciales, ¿no? Que es, ¿por qué es difícil calificar un delito, un tipo penal? ¿Por qué es más difícil calificar el agravante de placer? ¿Por qué es complicado probarlo? Bueno, para quienes nos estén sintonizando ahora, estamos hablando del caso que pasó el viernes 17 de abril, hace una semana, en plena Nueva Córdoba, porque detuvieron a dos estudiantes, uno de Derecho y otro de Arquitectura, por disparar con un rifle de aire comprimido desde un cuarto piso, desde un departamento ubicado en Boulevard Chacabuco al 1000. Los dos universitarios fueron detenidos en Córdoba tras admitir que dispararon esos balines, entre comillas, para probar la potencia del arma que tenía una mira telescópica. ¿Qué está haciendo ahora la justicia? Analizando el tipo de imputación que le va a colocar a estos dos sujetos, que al día de hoy, 24 de abril, cerca del mediodía, están detenidos todavía en el barrio Güemes, analizando si van a tener que ser trasladados a Bower o no. ¿Cómo viene el caso de Nueva Córdoba? Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que la Fiscalía de Flagrancia es la que está interviniendo y dispuso el agravamiento formal de la imputación de estos dos estudiantes a quienes vamos a llamar FA y RM. Cabe considerar que los dos tienen 27 años y permanecen detenidos desde la madrugada de ese viernes 17 de abril. ¿Por qué decimos que generaron un agravamiento formal? Porque al principio parecía que la imputación que podrían llegar a tener era de lesiones leves. Y ahora, según confirmaron algunas fuentes de la Fiscalía a medios de comunicación, hay una nueva acusación que comprende lesiones leves pero doblemente calificadas, con la posibilidad de que sean lesiones graves. Cuando decimos doblemente calificadas nos referimos a que están analizando la calificación de por placer y por alevosía, que ya vamos a ver qué significan. Pero se le suma a esta imputación la figura de agresión con toda arma, aunque no sea arma de fuego, que también está prevista en el Código Penal argentino, específicamente en el artículo 104. Y algo que se está debatiendo en las redes y en los medios de comunicación, que está muy bueno, es que esta incorporación del agravante por placer es uno de los elementos más inusuales de la acusación. El fiscal de la causa, que es Grant Grudny, explicó en una entrevista que tuvo en la radio, en un programa que se llama Punto y Aparte, de la radio Punto a Punto 90.7, por qué está analizando imputar con esa calificación. Y voy a tomar sus palabras de manera textual. Él dijo que, como seres racionales, le tratamos de encontrar una explicación racional a todo. Y acá la mejor explicación que podría encontrar es que estaban procurando divertirse. Y esa diversión es lo que se sanciona con el agravante, porque es a costa del sufrimiento de otras personas. Sumo a sus palabras que el fiscal acá lo que precisa y lo que busca distinguir de esto que pasó con otros delitos que implican otro tipo de violencia, y acá vuelvo a tomar sus palabras, cuando vemos un robo hay un menosprecio por la entidad física o por la voluntad de la persona que está siendo robada, pero es con un fin determinado, obtener un objeto, obtener un dinero. Acá el fin era hacer tiro al blanco. Entonces, básicamente es la hipótesis que estamos manejando. Ese es un fin más grave que el de simplemente lesionar. Y ahora, habiendo escuchado las palabras, con mi voz, pero las palabras del fiscal Grant Grudny, podemos preguntarnos, ¿qué son las lesiones por placer y cuál es la diferencia con la alevosía que también se está buscando imputar? Primero podemos mencionar que la alevosía, para definirla y poder diferenciarla bien de la calificación de placer, es una circunstancia agravante dentro del derecho penal que pasa cuando un sujeto comete un delito contra otra persona usando medios, modos o formas que le aseguran que la ejecución de ese delito va a suceder bien, sin riesgo para él mismo y eliminando una posible defensa de la víctima.
usualmente lo escuchamos como, ay, actuó con traición o actuó sabiendo que estaba demasiado seguro. Entonces, cuando analizamos la alevosía, tenemos que ver dos claves importantes. La primera es la indefensión de la víctima. El objetivo principal acá del agresor es que la víctima no pueda defenderse. Cuando tenemos un claro ejemplo de indefensión de la víctima, donde se agrava entonces por alevosía, cuando una persona es atacada por la espalda, cuando una persona es atacada mientras duerme. Además de la indefensión de la víctima, tenemos que sumar la seguridad para el agresor. ¿Por qué? Porque el agresor decide actuar de esta forma sabiendo que minimiza su propio riesgo, sabiendo que la víctima o la posible víctima no va a poder reaccionar. Si alguien está dormido y le colocan una almohada en la boca o en las fosas nasales, no se va a poder defender. O sí, pero tal vez no logra su cometido de salvarse. En cambio, cuando nosotros hablamos del calificativo del placer, que está en el inciso cuarto del artículo 80 del Código Penal argentino, acá tenemos otro tipo de agravante de delito. ¿Por qué? Porque el autor de ese delito lo que causa en la víctima es un daño significativo a la integridad física o a la integridad mental, por eso es una lesión y no un homicidio, y el objetivo específico que tiene es el de obtener satisfacción, obtener goce o también deleite personal. ¿Cómo? A través del sufrimiento de la víctima. Entonces el delito se agrava por la naturaleza perversa de la motivación que tiene el agresor. Por eso decimos que tiene una calificación distinta y es una pena más severa. En el video de Instagram que subimos a nuestra cuenta, se empezó a generar un debate muy interesante en comentarios sobre cómo sabemos nosotros que estuvieron motivados por placer o estuvieron motivados por odio o estuvieron motivados por X, A, B o C. Cuando nosotros analizamos lo que es el derecho penal, específicamente el delito, el tipo de delito, tenemos que analizar lo que se llama el elemento subjetivo. En este caso, el elemento subjetivo a analizar es el placer. Pero para poder analizarlo tenemos que conocer qué es el elemento subjetivo. Y podemos definir al elemento subjetivo como aquello que pasa por la mente del autor del delito al momento de cometerlo. O sea, el por qué. ¿Qué lo lleva a hacerlo? ¿Por qué quiere hacerlo? ¿Cuál es la motivación interna que tiene? Para analizar este elemento subjetivo del placer, tenemos que ver dos cosas. Y recuerden que siempre en el derecho penal, nosotros acá estamos haciendo un análisis de caso. Pero no tenemos que probar nada, estamos debatiendo. Ahora recordemos que la fiscalía todo lo que diga lo tiene que probar y esa es la parte más difícil de, imagínense, probar el elemento subjetivo en qué estaba pensando la persona. Bueno, volviendo. El elemento subjetivo placer para el agravante del inciso cuarto del artículo 80 tenemos que analizar dos cuestiones. La finalidad del goce y la motivación. ¿Por qué? Recordemos, para el placer, el agresor tiene que buscar satisfacer un deseo personal, un goce personal. No importa si es morboso, si es sádico, si lo que le motiva o lo que le genera placer es ver sufrir o dañar o mutilar, pero le genera algún tipo de goce. Y luego es la motivación. ¿Por qué? Porque no busca otra cosa que simplemente divertirse, pasarlo bien. ¿Qué quiero decir con esto? No busca un beneficio económico, no tiene codicia, no actúa por odio, ni racial, ni de género, ni de orientación sexual, sino que el fin en sí mismo que tiene su acción es el dolor ajeno, porque eso es lo que disfruta. Creo que ya con todo esto pueden imaginarse por qué esto es una rareza en el derecho penal, porque es una rareza, como le llamamos nosotros los abogados y las abogadas, una rareza jurisprudencial. Porque imagínense cómo un juez o una jueza tiene que probar ingresar a la mente del agresor para poder determinar qué estaba pensando. Vamos a responder esa pregunta, ¿por qué es una rareza? La figura de lesiones por placer o de homicidio por placer se considera una rareza porque representa un supuesto extremo y difícil de probar dentro del delito. ¿Por qué? Como les decía, imagínense tener que probar qué estaba pensando la persona en ese momento, no hoy cuando ya lo hizo, sino en el momento de, que muchas veces en las cuestiones penales tenemos el agresor y la víctima y no hay nadie más. Entonces, lo que tenemos es una extrema dificultad probatoria. El demostrar que la fiscalía logre probar que el fin último de esa persona fue el placer, hay que probar la intención íntima, la intención psíquica del agresor. Por eso,
a veces pasan estos casos con otra caratulación. Se le colocan homicidios, por ejemplo, por odio racial, por odio religioso, por crímenes de odio, que son más sencillas de acreditar, jurídicamente. Claramente, otra de las dificultades que tiene este tipo de agravante es la frecuencia estadística. ¿Por qué? Porque es mucho mayor la tasa de delitos contra la propiedad o con crímenes más comunes o más clásicos de ver, como el agravante por codicia, el agravante por el odio, el agravante por el femicidio, que este tipo de acciones. Muchas veces, ahora vamos a ver algunos casos, fueron condenadas personas con este tipo de agravantes cuando tenían una cuestión psicológica. Y recordemos también algo que es clave para todo el derecho, pero específicamente y también muy importante para el derecho penal, que es la interpretación restrictiva. ¿Qué queremos decir cuando mencionamos a la interpretación restrictiva? Y es que hay que ser muy cuidadoso con la aplicación de los delitos. Por eso menciono siempre en las redes que está buenísimo que seamos capaces de debatir en los comentarios, porque eso después en la justicia a veces no se puede debatir tanto. Uno tiene que ser más limitante con las palabras que usa porque cada palabra tiene un significado. Entonces, si tenemos un autor que mata por odio, mata por venganza, mata por codicia, no está matando por placer. Se aparta de la figura. Si una persona mata a otra o si un hombre mata a una mujer, por ejemplo, por el simple hecho de ser mujer y por ejercer sus derechos y está generándose un agravante del femicidio, pues entonces tampoco es por placer. Es complicado demostrar y probar ese placer. ¿Cuándo se reabre todo este debate en nuestro país? Haciendo una pequeña investigación me di cuenta que era algo que no se había debatido hace varios años desde el caso de Fernando Báez Sosa. ¿Por qué? Porque la Fiscalía en algún momento inicial estaba viendo la posibilidad de imputar este agravante del ejercicio de placer en el hecho cometido contra la víctima. Pero para eso tenemos que irnos más atrás. Y yo les cuento a ustedes que uno de los casos más escalofriantes, podría decir, que leí de este tipo de agravantes por placer fue en el año 2006, específicamente en el barrio de Belgrano, en Cava. Porque ahí pasó lo que se conoció como el tirador serial de Belgrano. Era julio del año 2006, 5 de la tarde más o menos, y un señor con apellido Ríos iba caminando por la avenida Cabildo, más o menos al 1700, con un arma que se llama Versa Thunder 380. Yo desconozco de armas, pero la busqué y es impresionante. Ríos lo que hace es disparar 13 veces, solamente a quienes aparecieron en su camino. Una de esas personas fue Alfredo Marcenac, que tenía 18 años y que murió de 3 balazos. Uno impactó en su cráneo, otro en su tórax y el tercero en el abdomen. Él no fue la única víctima, sí, la única víctima fatal, pero otras 6 personas resultaron heridas y el asesino simplemente se fue caminando. Después, cuando encontraron el arma, las pericias balísticas confirmaron que con esa misma arma no solo había sido el autor de ese crimen, sino también de otros 3 ataques a balazos cerca del lugar. Uno a un colectivo donde hirió a 2 pasajeros, otro en una confitería con una adolescente baleada y, por último, a un tren en movimiento. Estamos hablando del caso de Martín Ríos, que fue imputado por homicidio agravado por placer. ¿De quién? Del joven Alfredo Marcenac. Tuvo 2 juicios y en ambos 2 fue declarado imputable. Hoy en día, Martín Ríos tiene 41 años y está en el sector Prisma de la cárcel de Ezeiza. En el año 2019 tuvimos otro caso, también en Buenos Aires, que fue el fallecimiento de un diputado radical por La Rioja, Héctor Olivares, y su asesor, Miguel Marcelo Yadón, que no sé si se acuerdan, algunos que tenemos memoria o que ya estamos con un poco de años arriba, estaban caminando por la Plaza del Congreso los dos cuando fueron atacados desde un auto Volkswagen Vento que estaba estacionado. Yadón, el asesor, murió en el lugar con 3 impactos de bala, uno en cuello, otro axila y el tercero en la pelvis, mientras que Olivares resultó gravemente herido, pero falleció 3 días después en el hospital. Luego se conocieron 2 de sus agresores, les vamos a poner alias JF y
Sé que fueron identificados por las cámaras de seguridad y la principal hipótesis al momento del inicio de la investigación era que tuvieron tintes o motivos personales, pero se terminó calificando como un delito cometido por placer. Lo que vimos hasta recién, el agravante del placer, su complicación en el momento de la instancia probatoria, tiene que motivarnos a conocer un poco más del derecho. Pero también lo que pasó nos tiene que tener alertas, porque lo sucedido en Plaza España nos deja una lección fea y media terrible, que a veces en Argentina, no todos por supuesto, pero en una gran porción del país, estamos acostumbrados a caminar tranquilos, sin el miedo de que nos aceche una bala o un balín, por ejemplo, pero hemos aprendido entonces que el peligro no viene de una calle oscura, de una calle vacía, al contrario, para quienes conocen Plaza España, es un lugar muy concurrido, más los días viernes, sábado. En este caso, el peligro vino de un cuarto piso con vista a un bulevar. Hoy la justicia cordobesa tiene un desafío, que es demostrar que esta travesura universitaria termina donde empieza la responsabilidad de los actos de dos personas adultas de 27 años, futuros profesionales. Porque cuando una persona se convierte en un blanco humano, lo que se rompe no es la mandíbula de una de las víctimas o la espalda del repartidor, sino el pacto básico de la convivencia. Y nosotros como sociedad tenemos que preguntarnos, ¿cuántos más como estos dos estudiantes están mirando hacia abajo buscando su próxima diversión? Esto fue Puede Pasarte Podcast, un podcast donde buscamos que el derecho sea apto para todo público. Mi nombre es Milagros Quecut. Nos pueden encontrar en redes como @Puede Pasarte Podcast. Quiero agradecer a nuestros sponsors, T-Shop del Boulevard y Hospedaje Anita. Las fuentes del capítulo de hoy: Código Penal Argentino, Sistema Argentino de Información Jurídica, Diario El Perfil, Diario La Voz del Interior. Nos escuchamos en el próximo capítulo.